Hola, como siempre, un gran saludo para nuestros televidentes. Gracias por su compañía. Iniciamos esta emisión de Metrópoli, el programa del Consejo de Bogotá. Les contaremos los hechos más destacados originados en el Cabildo Distrital. Gracias por sus comentarios en las redes sociales. Bienvenidos. El cabildante Álvaro Argote del Partido Polo Democrático Alternativo manifestó su insatisfacción al ver que este año en las pruebas PISA los colegios de Bogotá ocuparon uno de los últimos puestos en América Latina y cuestiona además la labor de la actual ministra de Educación en el país. El concejal Álvaro Argote manifestó que le sorprende cómo se conmueven algunos por los desalentadores resultados de las pruebas PISA, pero que también resulta lamentable que no exijan a los que eligen el mayor interés por la educación de nuestros niños y niñas. Los resultados de las pruebas PISA para nuestro país lamentablemente son malos, hay que decirlo de manera clara. Y la responsabilidad fundamentalmente es de la política educativa que han tenido los gobiernos, una política educativa que hace un modelo educativo de mala calidad para los niños y las niñas más pobres, no tiene preescolar, no tiene jornada única, le paga mal a los maestros, los trata mal. Entonces, un modelo educativo sustentado en eso no puede esperar los mejores resultados. Igualmente señaló al respecto de los resultados de las pruebas PISA que la ministra María Fernanda Campo le echa la culpa a la exministra Cecilia María Vélez por los 8 años anteriores, pero que es evidente que en estos 4 años tampoco se ha hecho nada. Lo que a uno le avergüenza es que los ministros y ministras de educación no tengan el valor civil de reconocer que los únicos responsables son las malas políticas educativas de los gobiernos. Esta ministra de Educación lleva 4 años, la anterior ministra 8 años, la doctora María Cecilia, y esta ministra María Fernanda Campo. 12 años, durante 12 años, para no hablar de más atrás, lo que han hecho por la educación en Colombia, pues es de mala calidad, es jornadas de 3 veces en el mismo colegio, por la mañana, por la tarde y por la noche, y con ese tipo de modelo educativo, pues quieren que los niños y niñas nuestros puedan competir puedan competir en iguales condiciones como lo hacen los niños y los jóvenes de otros países que le dedican recursos a la educación. Supuestamente para mejorar las pruebas se necesita aproximadamente 15 años y van 12 y no pasa nada. Eso quiere decir que no deben estar ahí. No hay resultados positivos en pruebas PISA para la educación de Colombia, concluyó el cabildante Argote. Que los gobiernos le destinen recursos a la educación, no le mezquinen recursos, que hagan una escuela de jornada única, que los niños nuestros de nuestro país tengan educación preescolar desde los 3 años hasta la educación superior como la tienen otros países, que los maestros y maestras sean tratados dignamente y se les pague bien, que los maestros no tengan que dictar clase y salir a rebuscar en otras cosas para poder vivir. Un maestro de Colombia no puede sobrevivir con un salario de 1 millón de pesos después de ser un profesional que se ha formado en las universidades durante 5 años, que se especializa, que hace maestrías y sigue ganando 1.200.000 pesos. Eso es una vergüenza para nuestro país. Que los gobiernos nacional, departamental y distrital cumplan con la recuperación del río Bogotá tal y como lo ordena en fallo de segunda instancia el Consejo de Estado, afirmaron algunos concejales del Cabildo Distrital. El río Bogotá, uno de los afluentes más contaminados del mundo, comenzará la etapa de recuperación tras la sentencia que emitió el Consejo de Estado. El concejal Orlando Santiesteban calificó de trascendental la decisión porque le exige a la nación y a diferentes instituciones para que asignen los recursos necesarios con el fin de lograr este propósito. Recordemos también que estamos hablando de por lo menos 6 a 7 billones de pesos, pero pues inicialmente se requiere de la voluntad política de todos los entes territoriales, nacionales, departamentales, para efectos de que esos recursos queden apropiados. Sabemos que hay algo ya, una cuota inicial, por decirlo así, apropiado, pero hacemos un llamado a la administración para que muy prontamente y en cumplimiento de este fallo los recursos se empiecen a asignar. Obviamente buscando invertirlos en lo que realmente se va a constituir en la saneación del río. Con el procedimiento que se está empleando no se garantiza una efectiva limpieza.
En lo que a mí respecta, en el control político que hemos hecho aquí en la ciudad, el actual modelo que se está aplicando para limpiar el río no es un modelo que esté siendo exitoso. Esas plantas de tratamiento que escasamente tratan 3 a 4 metros cúbicos del agua del río y después los condensan con agua contaminada, no ofrecen ninguna garantía para la salvación del río. El concejal Santiesteban cree que es necesario convocar a expertos de otros países para que analicen la situación y tracen líneas de trabajo. Por lo tanto, estamos invitando que se haga un gran foro, un llamado a los científicos del mundo, a las experiencias ya probadas en otros países como el río Rin, el Danubio, muchos otros donde se ha logrado descontaminar de manera eficiente los ríos. Llamar a la comunidad internacional a que hagan propuestas y que se seleccione transparentemente la mejor de ellas para efectos de que realmente el río, los recursos que se van a invertir allí, que son muy altos, 6 billones es un gran capital, realmente terminen significando la recuperación del río. Lograr la descontaminación del río Bogotá traerá muchos beneficios. Esto nos traerá ganancias en todos los sentidos. El río es un eje de convergencia de una sociedad. Hace 50 años el río Bogotá tenía pesca, se podía navegar allí. El paisajismo, el aporte de aire y por la riqueza hídrica que representa el río, pues es un patrimonio que nosotros debemos proteger. Vale la pena de una vez hacer un llamado a toda la ciudadanía en el sentido de la cultura ambiental respecto del agua, evitar tirar grasas por los fregaderos de la cocina, usar jabones ecológicos. Yo invitaría a que volvamos a usar jabones como el jabón de tierra, que son totalmente limpios. Ahora hay pues una oferta en ese sentido. Evitar las basuras en las calles que terminan en las alcantarillas y las alcantarillas van al río. El río Bogotá está recibiendo el 80% de la contaminación por parte del Distrito Capital y los 46 municipios aledaños a su recorrido. Metrópoli se trasladó a las principales vías de la capital y les preguntó a los capitalinos qué piensan sobre el cobro por congestión que se implementaría en la ciudad. Veamos cuáles fueron sus reacciones. Es interesante, hay que ver primero el proyecto para ver si es viable o no es viable. Mientras tanto, mientras no expliquen cómo es muy difícil dar un concepto. ¿No? Creo que esa no es la solución. Creo que la solución debe estar más bien en un tema de cultura ciudadana. El tema de los cobros me parece que ya suficientes impuestos pagamos por utilizar los vehículos y por utilizar las vías para pagar más impuestos. No estoy de acuerdo porque todos tenemos derecho a las vías públicas. No, pues eso es una locura. Sí, porque que estoy uno pagando porque tenga que andar por ciertos sitios de Bogotá pagando impuestos para andar por cualquier parte. Me parece bien absurdo. Es visible que algunos bogotanos no están de acuerdo con este nuevo cobro que se les suma hoy a sus bolsillos, ya que no creen que mejoraría la movilidad y desconfían del uso que se le pueda dar a estos recursos. No es debido a esa vaina porque eso, diga, usted queda más congestión de lo que se va a hacer, hermano. La verdad sería hasta bueno, me parecería una buena idea, ¿verdad? Porque eso está muy... ¿Por qué? Muy congestionado todo. No estaría de acuerdo porque trataría de congestionar antes más la ciudad respecto a trancones y pues el bolsillo de los colombianos se vería más afectado. No estoy de acuerdo porque es como un método de sacarle más dinero a la ciudad. Para eso están los impuestos y creo que no estaría totalmente en desacuerdo. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @MetrópoliBogotá. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos traeremos más información del Consejo Capitalino. El concejal Roger Carrillo resaltó la necesidad que tiene la capital de la creación de un único ente de control de políticas públicas de seguridad ciudadana para contrarrestar todos los niveles de violencia en la capital de la República. El concejal Roger Carrillo, como citante del debate de seguridad en el Cabildo Distrital, resaltó que son miles los hechos de violencia y criminalidad que se presentan en la capital de la República. Hemos traído un debate de hoy que tiene que ver con la criminalidad y la seguridad ciudadana en la capital de la República. Preocupa mucho
cómo se viene incrementando los índices de criminalidad. La encuesta que acaba de hacer la Cámara de Comercio demuestra que la percepción sobre inseguridad se ha incrementado, que solo el 28% de las personas denuncian. Esto lo que implica es que tenemos hoy unos subregistros en materia de criminalidad que nos ofrece la Policía Metropolitana, que nos ofrece Medicina Legal, que nos ofrece la Secretaría de Gobierno. Las cifras no son consistentes y yo lo que he planteado es que se necesita la construcción de una política de seguridad ciudadana. La violencia intrafamiliar, sicariato y hurto son algunos de los hechos que día a día se presentan en la capital y la evidencia de la inminente necesidad de crear una política pública de seguridad ciudadana. No estamos combatiendo los fenómenos que generan la criminalidad en la capital de la República y es ahí donde tenemos nosotros que actuar en tener una política de mediano y de largo plazo que sea consistente, que ataque todas estas formas, generadores de violencia intrafamiliar, interpersonal, de atracos, de hurtos, de homicidios, de violencia en jóvenes, que es muy preocupante. La violencia en los colegios es un fenómeno muy preocupante que tenemos que ver cómo la combatimos, porque tenemos que combatirla en momento real, no después de que han pasado los hechos, para poder contrarrestar de que se sigan generando hechos de violencia en la capital de la República. La falta de control en el porte de armas blancas vulnera el orden público. Por esta razón, el cabildante Roger Carrillo enfatiza que hay conceptos que se deben trabajar, liderados por el Gobierno Nacional, para encontrar una nueva manera de enfocar la seguridad ciudadana. Hay una restricción al porte de armas de fuego. Y eso ha conducido a que se disminuyan los homicidios con armas de fuego, pero todo lo contrario está sucediendo hoy con armas blancas. La mayoría de los delitos, por decir el 90% de los delitos y homicidios se están cometiendo con armas blancas y no tenemos ningún tipo de restricción al comercio, al uso indiscriminado de estas armas que tanto daño generan. Los jóvenes menores de edad pueden adquirir un arma blanca en cualquier esquina. De hecho, están armados en los colegios y esto genera, por supuesto, todo tipo de violencia y muchas veces de homicidios también que se han presentado. Así que necesitamos que el Congreso pueda reglamentar el comercio y el uso de armas blancas para que las autoridades judiciales tengan herramientas para poder judicializar a quienes son encontrados con estas armas blancas en horas de la noche cometiendo todo tipo de delitos. Mientras se aclara la situación de la Universidad Distrital en el sur de la ciudad, la Secretaría de Educación debe ofrecer alternativas para que los estudiantes puedan comenzar sus clases. Que los organismos de control sigan indagando para establecer con certeza si hay irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la sede de la Universidad Distrital en Bosa, con el fin de que el rector encargado revoque dicha iniciativa, pidió el concejal Boris Monte de Oca. Mientras se vuelve a convocar nueva licitación y se adjudica un contrato de manera transparente, la Secretaría de Educación tiene que asumir la responsabilidad, continuar en el Consejo Superior en la vía de aportar al fortalecimiento de la Universidad Distrital en materia administrativa y académica, pero que este proceso se haga de manera concertada con los estamentos universitarios. Argumentó que la Secretaría de Educación debe ofrecer alternativas para que los jóvenes puedan acceder a una carrera universitaria. Como en estos momentos los perjudicados son los bachilleres, miles de bachilleres que no tienen la posibilidad de acceso, el secretario de Educación o la Secretaría de Educación debe propiciar convenios con la Universidad Distrital que permita utilizar la infraestructura de establecimientos educativos que no están desarrollando ninguna actividad en las horas de la tarde y en la noche y los fines de semana para que miles de bachilleres tengan acceso a los diferentes programas que ofrezca la Universidad Distrital y por esta vía se puede garantizar el acceso progresivo de miles y miles de estudiantes de la capital de la República en diversas localidades para acceder a una carrera tecnológica o profesional. El ente rector de la educación en la capital debe tener una participación en la junta del alma mater. Pues yo creo que el secretario tiene que rectificar y volver nuevamente al Consejo Superior de la Universidad Distrital, buscar los consensos, los acuerdos con el Ministerio de Educación y con los otros delegados, hacer un pacto por sacar adelante la Universidad Distrital
Creo que ese es el reto que debe asumir el secretario y no es renunciar y salir corriendo. Espera que la administración distrital asuma esta responsabilidad para no dejar en el limbo a las personas que quieren salir adelante con sus estudios. El concejal Osman Martínez de la Alianza Verde denunció la presencia de indigentes a un costado del Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta de la localidad Rafael Uribe Uribe, ya que los padres de familia que tienen a sus niños allí estudiando temen por la seguridad de los infantes. El concejal Osman Martínez denunció la presencia de indigentes a un costado del Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá, ya que hace más de 5 años la Secretaría de Educación tumbó un muro que protegía el entorno escolar de los niños que estudiaban en este colegio y la cambió por una malla. Aquí estamos presenciando cómo existía un muro de ladrillo que le brindaba seguridad visual a nuestros niños. Hoy vemos que ya ese muro ya no existe y lo que existe es que nuestros niños tienen que presenciar la realidad de los habitantes de calle. Nuestros niños no tienen por qué crecer con esa realidad, con presenciar ese tipo de cosas, de cómo es la vida indigna de las personas que habitan en las calles y en especial en este calle de la ciudad. Entonces hoy lo que vinimos es a denunciar cómo la Secretaría de Educación tiene en total desamparo al colegio porque quitan el muro, montan una reja y ponen el muro es en la parte frontal. Motivo por el cual varios padres de familia le exigen al distrito que ponga de nuevo el muro porque sus hijos pueden ver el caño del lado donde viven más de 20 habitantes de calle que consumen y venden droga, amenazan a los estudiantes, se bañan desnudos, hacen sus necesidades y hasta también tienen relaciones sexuales, aseguran niños y padres de familia de este colegio. Le colocaron a la malla, al colegio una malla, le tumbaron el muro y allá precisamente en esa parte queda el caño. Y hay mucho indigente allá. Se botan basura, mejor dicho, ven los niños desnudos, se ven las personas adultas desnudas, los niños ver eso, pues eso no es ético, allá hacen del cuerpo. Y se han llegado a escuchar hasta indigentes amenazando a los niños. Entonces el problema no es que amenacen a uno, sino que el problema es que cuando los niños salgan, van a lanzarle a cualquiera, entonces es un peligro para la comunidad. Bueno, es que no podemos pedirle tanto a la Secretaría de Educación porque ese tipo no cumple. Ese secretario no cumple. Sí, es que eso es verdad, es mucho bla 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 y nada más. El secretario nunca ha cumplido. En ninguna de las zonas ha cumplido, siempre es bla 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 y no más. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la Secretaría de Educación? La problemática de acá es que hay mucho indigente. Primero eso, segundo la inseguridad y tercero que la niña de 4 años hace como un mes habían salido a descanso los niños de 4 años y había un señor desnudo ahí al pie de la malla. Eso no es justo para los hijos de nosotros. O sea, no es una cosa muy favorable para los niños de nosotros porque son niños que hasta ahorita están empezando a vivir como para que vean una cosa de esas. Entonces no es justo para eso. Primero, duermen acá en el caño, venden vicio para los muchachos de la tarde y todo eso, entonces no me parece justo para ellos. Los distintos organismos de control de esta localidad, el rector del colegio y la policía no hacen nada para evitar que los niños presencien estos hechos bochornosos, que no son aptos en un ambiente escolar sano y que hoy son motivo constante de inseguridad alrededor de este colegio. Hoy le exigimos a la Secretaría de Educación que vuelva a poner el muro a este costado del caño y que si queremos hacer visible el colegio, podemos montar las rejas en el costado frontal, de cara a la comunidad. Y son muchas las presuntas irregularidades que se han presentado en materia de contratación pública en la capital del país, al no aplicar con rigor lo que estipula la ley en esta materia. Así lo denunciaron varios cabildantes. Una grave situación en materia de contratación se está presentando en el distrito, según el concejal Roberto Inestrosa Rey. El 60% del presupuesto debe ir a inversión y ese presupuesto de inversión, teniendo en cuenta que son 14 billones de pesos, pues cerca de 6 billones se va a contratación. Y esos 6 billones y medio, 5.5 billones, o sea, el 80% se está haciendo en contratación directa, es decir, en contratación a dedo, brincándose
la ley 80, brincándose la ley en los procesos de contratación. Para el cabildante Inestrosa Rey, el mal ejemplo lo están dando, entre otras entidades, las siguientes. Como es el caso concreto de la Secretaría de Integración Social, que ha ejecutado el 99% de sus recursos en contratación directa, brincándose las normas. La Secretaría de Ambiente, el 94% en contratación directa, es decir, a dedo, con amiguismo, violando las normas, haciendo traslados ilegales de recursos, detrimento patrimonial, sin ninguna auditoría. Entonces es una situación en donde hay una violación permanente de las normas de concurso, de las normas de licitación y malversando los recursos de la ciudad. Considera que en estos momentos no se está ejecutando ninguna clase de obra en Bogotá. Estamos viendo que hay diferentes temas en donde no se han construido los colegios, en donde los refrigerios escolares han variado totalmente, donde los jardines infantiles tampoco están en proceso de construcción ni entrega. Es decir, hay una falta de ejecución de recursos en obras de infraestructura, en obras necesarias para la ciudad, y lo que tenemos es una serie de contratos de prestación de servicios, contratos sueltos, contratos hechos al amaño político del alcalde y de sus secretarios. Para la realización de una serie de debates de control político sobre el tema contractual, se le solicitó a las entidades del distrito informes sobre los esquemas de contratación que han realizado. Momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar espere más información sobre Bogotá y, por supuesto, sobre la labor que adelantan los 45 concejales del distrito. Antes, una recomendación es que nos sigan en @Metrópolis-Bogotá. Ya volvemos. Las autoridades deben garantizar las expresiones artísticas de las personas que se dedican al arte de pintar en los muros de la ciudad. Así lo pidió el concejal Carlos Roberto Sáenz. Los programas que se venían impulsando para generar espacios en sitios determinados de la ciudad a los grafiteros no se pueden cerrar porque esto está autorizado por un acuerdo de la ciudad. No se puede comenzar a hacer una borrón total de toda una cultura que se venía impulsando bajo el plan de gobierno de la Bogotá Humana. Ese paso es bastante negativo y creo que no conduce a un entendimiento entre lo que la ciudad quiere y lo que la gran movilización de nuevas ciudadanías tiene la Bogotá de hoy. Entonces la preocupación está vigente. Ahora, por los últimos pronunciamientos del alcalde encargado, creo que van a respetar las áreas que son concertadas y una de las áreas concertadas es la de la calle 26. El concejal Carlos Roberto Sáenz le pidió a la administración distrital tener muy en cuenta cuáles son las zonas exactas para la realización de esta clase de expresión artística. Pues que atendamos muy bien cuáles fueron las áreas que fueron concertadas para hacer los grafitis y que se permita con toda tranquilidad la reconstrucción de los mismos o hacer unos nuevos con bajo diseños, como es todo el proceso de concertación que se hizo en la mesa del grafiti, que tiene ya una trayectoria de más de 1 año y medio de estar sesionando permanentemente para precisamente acercar a estas expresiones del arte callejero como parte de una ciudad incluyente que demuestra también una apertura de pensamiento y que reclama además una actitud solidaria del resto de la ciudadanía. Las intervenciones para controlar los grafitis en sitios no autorizados se tienen que realizar con mucha tranquilidad para evitar alteraciones del orden público. Evidentemente no podemos repetir el caso del grafitero que murió en condiciones muy trágicas y que ya todo el país sabe de qué se trata. No podemos repetir semejante circunstancia y creo que la policía está en la disposición, según hemos escuchado en las últimas horas, de acompañar tranquilamente el proceso de reconstrucción de los grafitis que fueron borrados. Bogotá no debe sustraerse de esta corriente del arte callejero realizado por personas profesionales y aficionadas como se hace en otros lugares del mundo. Muy bien, y llegó el momento de compartir los mensajes expresados a través de las redes sociales por los concejales. Estos son los trinos más destacados. Estos son los trinos más destacados de los concejales de Bogotá. @Omar Mejía Báez.
Es prioritario revisar capacidad de policía para regular tránsito en la ciudad. Improvisación y desconocimiento, fallas principales. @Olga Victoria RC, @Sector Salud, @Secretaría DIST Mujer. Aplaudo campaña Métele un gol al cáncer de mama. Me comprometo activamente por las mujeres bogotanas. @Roberto In. El Parque Nacional sigue siendo sitio de parqueo de buses, taxis y particulares. Y @Sector Movilidad no atiende. @Bastidas U. Barrios bogotanos necesitan esa inversión social integral, arreglo de vías, seguridad, iluminación, charlas de resolución de conflictos cotidianos. En la parte final de nuestro programa, la imagen de la semana, el registro del hecho captado por la lente de nuestra cámara en el Concejo de Bogotá. La imagen de la semana. Muy bien, y con estas imágenes nos despedimos. Como siempre, gracias por su compañía. Recuerde que Metrópolis es el espacio del Consejo Distrital. Recuerden visitar la página de la corporación para ampliar estas noticias. www.consejodebogotá.gov.co, su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá, y la cuenta de nuestro programa, @Metrópolis Bogotá. Porque nos interesan sus historias y también sus denuncias, nos pueden escribir al correo electrónico metrópolisconsejobogotá@gmail.com. Feliz fin de semana para todos y para todas. Adiós.